Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy vamos a hablar de la economía uruguaya. Una economía que, según las cifras oficiales, sigue creciendo. Sí, yo sé que a la mayoría de ustedes les va a parecer una broma de mal gusto, pero es verdad. Aunque también es cierto que ese crecimiento se viene dando cada vez de una forma más desacelerada e incluso hay sectores importantes de la economía que ya muestran una retracción importante. Y prueba de ello son los más de 55.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos 4 años. En la noche de hoy vamos a contar con el análisis de connotados economistas, pero sobre todo con el testimonio de trabajadores, de empresarios, de productores que dan cuenta de esta realidad y de qué esperan en el futuro cercano, en momentos donde la situación argentina complica todavía más el panorama nacional. Es por eso que a partir de este momento, estado de alerta es nuestro santo y seña. Y ahora sí nos metemos de lleno en este estado de alerta sobre la economía nacional con algunos de los tantos mensajes que han estado llegando. Fernanda. Sí, Esteban nos dice, no me lo pierdo. Ojalá todos los que defienden este gobierno miren el programa. La realidad de lo difícil que es hoy en día. Lo que ganás apenas te da para comer. El costo de vida acá en Uruguay es muy caro. Sí, sí lo sabremos, ¿no? Sí. Y si se compara con Argentina, bueno, muchos que nos están viendo seguramente recién llegaron de Buenos Aires porque aprovecharon las vacaciones, en septiembre, primavera y demás. Está muchísimo más barato, devaluación mediante, y ahí también nos damos cuenta de lo caro que estamos nosotros, ¿no? Sí, por lo menos a la mitad. Nil nos escribe, cuando se quiere tapar el sol con un dedo es imposible. En la calle se nota la preocupación de todos nosotros sin distinción de banderías políticas. Empresas que cierran y por lo tanto aumenta la desocupación, aumentan las personas en situación de calle, el gobierno debe vender dólares para mantener el precio de la divisa estadounidense en rangos razonables, se desaprovechó el viento de cola que hubo unos años atrás. Nos metemos entonces de lleno en este informe para entender qué está pasando con la economía uruguaya y por qué estado de alerta, porque todo se sabe. El gobierno sostiene que la economía uruguaya mantiene una línea de crecimiento y aunque es modesto, no hay estancamiento ni recesión. El Producto Bruto Interno del Uruguay creció en el segundo trimestre del año respecto a igual periodo del año pasado 2,5 puntos. No va a haber recesión en el país en los tiempos que vendrán. Sin embargo, el optimismo de Astori no es compartido por analistas y empresarios que ven señales de alerta que generan una fuerte preocupación. Es muy posible que estemos entrando en una recesión con un crecimiento económico que se modera muchísimo respecto a años anteriores, que ya a su vez se había reducido respecto a esos 10 a 12 años espectaculares de viento de cola que tuvimos. Evidentemente ha venido dándose un desaceleramiento de la economía en los últimos meses. Si ahora comparamos el segundo trimestre del año 2018 contra el primer trimestre de este año actual, encontramos un crecimiento de 0,2%. Crecimiento prácticamente cero. Pero más allá de estas opiniones, basta con salir a la calle para verificar que la situación económica del país viene en retroceso. Decidimos cerrar esta sucursal que tiene 57 años. Las ventas han bajado, hemos hablado con colegas, con comerciantes y eso, y nos dicen que a ellos les pasa exactamente lo mismo. No ve cómo estoy sentado acá. ¿No se vende nada? No. ¿Qué está pasando acá? Y no hay plata. Es que si bien los datos estadísticos fríos muestran que Uruguay tuvo un crecimiento sostenido por años, hay evidencias concretas de que atravesamos una situación de deterioro. Los tres motores de la economía lo están sintiendo. La inversión hace mucho tiempo que ha caído y no se ha recuperado, está a niveles de 2012-2013. Las exportaciones este año vienen bajando respecto al año pasado, fundamentalmente por efecto de la cosecha de soja. Y el consumo privado, que venía con cierta vitalidad de la mano de un dólar barato, ahora que el dólar no es tan barato, ya ha minorado. Esta suba del dólar de alguna manera ha generado un frenate. Para peor, en los últimos tiempos la devaluación del peso argentino impactó en Uruguay y uno de los síntomas más palpables está en la frontera,
que muestra los efectos inmediatos. Si no fuera por Venezuela, Argentina sería el país del mundo donde más subió el dólar este año. El valor de la moneda norteamericana se duplicó frente al peso argentino desde enero, de 18 a 39 pesos, lo que despertó la psicosis de muchos argentinos. La incidencia de la crisis argentina impactan en ciudades como Paysandú, donde la caída de la agroindustria y los precios del otro lado de la frontera afectan el empleo y el comercio. En lo que fue julio y agosto se estima una pérdida de alrededor de los 3 millones de dólares. Se ha podido estimar básicamente por la pérdida de cantidad de litros de combustible que se ha dejado de vender. Ocurre que la nafta super en Uruguay cuesta 54,95 pesos al litro, mientras que en Argentina apenas supera los 38 pesos uruguayos. Para enfrentar esa diferencia, en septiembre ANCAP decidió profundizar significativamente el descuento del IMESI que hacía a los combustibles en la frontera. ¿Cuál es el precio de la nafta acá? ¿Bajó ahora con una medida? Sí, quedó a 41,70. Con tarjeta. Y gente que no tiene tarjeta va para allá. Acá estamos en una estación de servicio YPF del lado argentino y vemos que claramente los sanduceros siguen viniendo a cargar acá, más allá de la rebaja que hubo. Pudimos observar este fenómeno donde los uruguayos cruzan a la Argentina a beneficiarse con los precios. Hay muchas cosas que se consumen en nuestro país que son fabricadas en Argentina que hoy están menos de la mitad de precio. Con la disparada del precio del dólar en Argentina, desde Paysandú cruzan el puente internacional General Artigas a comprar en estos comercios que están a pocos kilómetros de llegar a Colón. Aquí los precios son realmente más baratos que en Uruguay. Una vueltita para llevar algunas cosas. Tampoco... La diaria, el surtido diario. Sí. Lo están haciendo todo, el dólar Sí. está beneficiando. Sí, la verdad que sí. ¿Son uruguayas? Somos uruguayos. ¿Está bichando la ropa? ¿Cómo la ves? Mira, la ropa la veo bien, pero no me gusta nada lo que hay. No te gusta lo que hay, pero barata es. Barato es. Sí. Un kilo de jabón en polvo a 135 pesos, barato. Sí, la verdad que sí. Jabón en polvo de 3 kilos, 323 pesos. De la misma forma, del lado argentino encontramos el papel higiénico a casi 26 pesos uruguayos y en un súper de Paysandú está a 42 pesos. Acá tenemos el azúcar, 44 pesos y allá está cerca de 16 pesos. Y evidentemente los comerciantes uruguayos sufren el impacto. Está medio quieto por el tema de Colón y eso. La gente va más a comprar a aquel lado. Sí. Se ha resentido mucho entonces. Sí, bastante. Hoy a las 5 de la tarde te entró mucha gente. Ahora en la tarde ustedes dos. Los clientes que vos tenías acá, más decimos que eran argentinos o uruguayos. Uruguayos. Ya están cruzando para el otro lado. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Que conversas así con conocidos, con colegas o algo y dicen todo lo mismo. Como que está toda la situación media bajón. Porque cruzamos mucho. A Colón sirve lo que pasa. Y el dólar se siente mucho en los precios también de las cosas. Y acá entra menos clientela, ¿no? Claro, hay gente que encuentra caro los productos. ¿Cómo pega la farmacia? ¿La gente se va a comprar a Argentina? Sin lugar a dudas. Sí, el medicamento, la cosmética, la perfumería. Pero el reciente impacto del dólar es apenas uno de los problemas que sufren los comerciantes uruguayos, que en realidad arrastran dificultades desde antes de la devaluación argentina. Y esta situación viene unos 3 años para atrás. Está solamente como para sostenerse en el momento. ¿Está dando rentabilidad? No, preguntarle a cualquier comerciante de la fila te va a decir que rentabilidad no. Vamos ahí, 0-0. Cierran muchos locales. Es mucho esfuerzo. Cerrar no. ¿Y quién te lo va a comprar? ¿Vos me lo comprarías? Una farmacia en el shopping nuestro de Paysandú cerró y otras están en camino y vamos en eso. Es más, están mandando mucha gente a seguro de paro. Muchos despidos. De hecho, la caída del empleo se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la actualidad en todo el país. Si uno mira el pico de empleo que fue diciembre del 2014 y lo compara con los niveles actuales, estamos hablando de 55.000 empleos menos. Tanto la industria, la construcción, el sector primario, el sector incluso comercio, está más que contribuyendo a esa caída del empleo, porque en parte la está compensando a que no sea más grande la caída, el sector salud, por ejemplo, el sector servicios y el sector público. Incluso el ministro de Economía, Danilo Astori, ha reconocido el problema del empleo. Hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo en un lapso relativamente corto.
hemos llegado a tasas de empleo más bajas de las que quisiéramos y hemos llegado a tasas de desempleo más altas de las que quisiéramos. No nos sentimos para nada cómodos con estos números. No estoy hablando de números catastróficos ni mucho menos, porque Uruguay conoció números mucho peores que los que tenemos ahora, pero no me quiero comparar con épocas difíciles del país porque eso es consuelo de tontos. Nosotros no vamos a entrar en el escenario alarmista que algunos plantean, ¿no? De decir, uy, se viene todo abajo, se cae todo. Uruguay está en cifras, sigue estando en cifras casi que históricas de desempleo y de empleo. Ha habido 3 etapas claras después que salimos de la crisis del 2002 hasta ahora en materia de empleo y salarios. Una primera etapa que va hasta 2011, diría yo, que creció muchísimo el salario y el empleo. Del 2011 al 2014 el salario siguió creciendo a tasas muy importantes y el empleo se frenó. Ya a partir del 2014 estamos en una tercera etapa donde el salario sigue creciendo y el empleo cae. La masa salarial está estancada. La gente tiene salarios más altos, pero hay menos gente que trabaja. La gente tiene salarios más altos, pero hay menos gente que trabaja. Estamos comparando 55.000 puestos de trabajo menos con el punto más alto de empleo del Uruguay, de la historia del Uruguay. Entre 2004 y 2014 se crearon en Uruguay 300.000 puestos de trabajo. 300.000 puestos de trabajo. ¿Cómo habíamos llegado a ese pico en 2014 de empleo? ¿En base a qué? Habíamos llegado en base a una situación de ingresos muy buena, un contexto internacional que nos había favorecido. De commodities, de precio de commodities, de tasas de interés muy bajas, de ingresos enormes de inversión extranjera. Por ejemplo, las plantas de celulosa, por ejemplo, todo lo que es la eólica, muchas industrias que vinieron a desarrollarse de inversión extranjera. Bueno, eso se empieza a frenar, entonces se frena la inversión. Esa es la clave, o sea, la inversión está hoy 20% abajo. La inversión está hoy 20% abajo de lo que estaba en diciembre del 2014. ¿La inversión extranjera o la inversión? total. La extranjera hoy está en niveles negativos. O sea, hoy está saliendo inversión extranjera cuando en aquellos años estaba entrando en niveles récord. Entonces hay menor actividad, menor inversión, por lo tanto menor contratación. Uno encuentra una tendencia en el empresariado de decir, bueno, el día que se me va un empleado no lo sustituyo por uno nuevo, no tomo otro para reemplazarlo y busco bajar el costo de la mano de obra por ese lado. Aumentar la productividad en última instancia, hacer lo mismo con menos personas. Hay otros costos a nivel de empresa más allá del salarial que se han elevado mucho en este país y los claros son el costo de la energía, el costo del combustible, que justamente conspiran contra el costo de... La torta de costos es una, o sea, si no da, no da. Si yo no puedo trabajar sin luz porque me la corta la UTE, si no puedo trabajar sin combustible porque no anda la camioneta de reparto, dejo de contratar a un empleado. Entonces, yo digo que se termina cortando por el lado más fino, que es el de contratación. No echar al que hoy está, sino dejar de contratar uno nuevo. Es una desaceleración grande de la economía y estamos viendo que si a eso le agregamos que no podemos invertir, que no nos dan los costos o no nos dan los márgenes para poder invertir, tenemos una rigidez laboral tal que no nos permite hacer los cambios necesarios. Entonces eso nos lleva a que las empresas se vean más maniatadas. Si estamos más maniatados, evidentemente no tenemos posibilidad de acción. Y al no tener posibilidad de acción, vos lo que haces es achicar. La destrucción de puestos de trabajo va de la mano con el desarrollo de la tecnología, que ha permitido prescindir de mano de obra. Si uno se fija, los tipos de empleo que se pierden son todos en posiciones con alta facilidad de automatización. Por cada 100 empleos que se han perdido desde el 2014 hasta ahora, hay casi 200 que son en tareas automatizables. Y se han ganado empleos en tareas que no son automatizables. Entonces el mercado ya está ajustando en esto. Hoy cualquier empresa puede automatizar y cuando hablamos de automatizar no estamos pensando en un robot que viene así y ahora hace el trabajo. No, es una aplicación, es un software. En cuestión de no más de 10, 12 años, la mitad de los puestos de trabajo que hoy están ocupados se van a poder automatizar. La mitad de los puestos de trabajo que hoy están ocupados se van a poder automatizar porque se van a generar las capacidades técnicas para que no lo tenga que hacer una persona. Las habilidades que valen cada vez más y son las más importantes son las inherentemente humanas, que es la creación, que es la empatía, que es la capacidad de interactuar, habilidades como se conocen blandas y que tiene que ser valorado, tiene que ser entrenado por nuestro sistema educativo que no lo prepara para esto y va a ser mejor pago en el mercado de trabajo también. Las nuevas generaciones que entren en el nuevo sistema
van a ser rápidamente preparados. El problema va a ser, y ya es, las que están ya afuera, ¿no? O sea, las que hoy están en el sistema actual y mañana van a querer entrar al mercado de trabajo, las que van a seguir entrando el año que viene y el otro sin una reforma educativa y van a salir al mercado de trabajo. Estamos hablando de 45.000 personas por año. Están yendo a la guerra con un tenedor. Entonces, ¿cómo hago yo para salir de esta situación? Esperar que venga del cielo una mejora de ingresos como en el pasado, que no hubo, por ejemplo, que suban los precios de lo que nosotros vendemos, que no es esperable. O, paso uno, empezar a achicar los costos no laborales, que son muchos y depende mucho de las ineficiencias que tenemos en el sector público. Por ejemplo, tarifas, regulaciones, costos regulatorios de burocracia. Ahí hay mucho para achicarle de los costos de las empresas. Frente a esta situación, en momentos en que empresarios y trabajadores negocian en una nueva ronda de consejos de salarios, resurge el debate sobre qué es lo más conveniente en la actual coyuntura. Vos hiciste un planteo y dijiste, si la economía creció 3%, reclamamos que el salario acompase el crecimiento. Pero eso no se da en toda la economía. No, por eso. Decimos, sector por sector, analicemos. Hay porque sectores habrá sectores que no tuvieron crecimiento. Muy bien, habrá sectores que no lo tuvieron. No es diciéndolo, es demostrando que no hubo crecimiento, ¿no? Que cuando hay que presentar los papeles, cuesta. Lo que se ve es un deterioro de las expectativas empresariales, según los indicadores de la Cámara de Industrias. También hay una disminución de las expectativas del consumidor, de la confianza del consumidor, y ese es el paso previo a que la empresa lo sienta el impacto. En ese sector donde hay dificultad, usted pierda cuidado que se lo va a tratar no idénticamente que aquel que tuvo crecimiento. Y yo planteo que el sector, por ejemplo, del supermercadismo, con lo que ha recaudado en estos últimos años sobre todo, lo que sigue recaudando hoy, a pesar de no estar en los márgenes que estaba de repente hace 4 o 5 años, y tienen salarios de 18, 19 mil pesos, de verdad es muy difícil. El supermercado está planteando 0% de incremento, incluso sin ajuste de IPC. Sí, esa fue la propuesta que nos plantearon. Ni siquiera llegar al mínimo de ajuste planteado en los lineamientos del Poder Ejecutivo, o sea, el 6%, o sea, que estarían por debajo del sector en problema. ¿Y para usted no es un sector en problemas? Para nosotros no es un sector en problema. El crecer en ventas no significa crecer una empresa. Yo puedo vender más, pero no necesariamente estoy teniendo mayor rentabilidad. Cuando la rentabilidad sobraba en el 2014 con precios internacionales que nos favorecían, con márgenes que eran realmente generosos, el costo laboral era un costo más que se toleraba, o sea, se podía mantener sin perder totalmente la rentabilidad. Cuando cambia el panorama, cuando ya los ingresos se empiezan a comprimir, bueno, los costos se vuelven de una magnitud tan elevada que hacen que desaparezca la rentabilidad. Y sin rentabilidad, nadie contrata más trabajadores, no aumenta la producción porque nadie produce para perder. ¿Hay algún sector que todavía esté bien económicamente, que le esté yendo bien? Al día de hoy es difícil encontrar un sector que le esté yendo bien. El impulso que está teniendo el crecimiento del PBI, que se ve con números positivos, porque eso es una paradoja. O sea, como si todos los sectores le va mal, ¿cómo es que tenemos crecimiento del año pasado 2,7% de crecimiento del PBI y este año el último número disponible 2,2%? Bueno, ahí hay un sector que le va muy bien, o por lo menos en los números le va muy bien, que es el sector telecomunicaciones, que está explicando el crecimiento, pero contrata muy poca gente. Sin ese sector, el resto de la economía uruguaya está estancada en los mismos niveles que diciembre del 2014. Es por esto que los empresarios plantean cambios en las condiciones laborales. Estamos viendo una rigidez laboral que no permite adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué flexibilizaciones laborales se necesitan? Y bueno, hoy por hoy el tema de las categorías es un tema complicado. Yo soy tal cosa y no puedo ser otra cosa. Yo creo que hay que estudiar todas las categorías, muchas para mejorar. Yo creo que cuando se discuten recategorizaciones, no son los trabajadores los que pierden. La regulación laboral va a haber que hacerle algunos retoques para adaptarla a esta realidad actual del mercado de trabajo. Tenemos aspectos que son insostenibles a esta altura, que es el régimen de jornada y de horas extras que data de hace más de 100 años. Hay que pensar un mundo donde las jornadas de labor tal vez sean más cortas. Yo te digo, sí, es posible. Ahora, ¿es lógico que sea el mismo salario? En una empresa una persona viene hoy y trabaja 6 horas por cualquier razón y mañana trabaja 10. Para compensarlas, la empresa tiene que pagar 2 horas extra.
por más que el día anterior haya trabajado 6 y por más que no haya sido voluntad de la empresa, ¿no? Entonces, no se puede compensar. El debate más candente se centra hoy en los salarios, que a pesar de haberse incrementado sensiblemente en los últimos años, siguen siendo bajos. Y después está todo el tema salarial. El tema salarial, con la rigidez que tiene el mercado de trabajo, con un Ministerio de Trabajo que ha flechado la cancha o ha inclinado la balanza hacia los sindicatos, y sindicatos que están más preocupados por el salario de los que tienen trabajo que por el salario de los que lo pierden, porque se han perdido decenas de miles de puestos de trabajo desde el año 2015 para acá. ¿Es lógico que haya 400.000 trabajadores en Uruguay que ganan menos de 20.000 pesos líquidos? ¿Se puede vivir con ese salario? ¿Son estos salarios los que no permiten ser competitivos al Uruguay? El sector arrocero, 17.000 pesos de salario. La propuesta en el Consejo de Salario fue 2 ajustes de 0%. ¿Ajuste de 0%, que es 0% de recuperación o 0% sin inflación? 0% sin inflación. El dilema del productor arrocero es seguir siendo o no arrocero. No es ver si puede pagarle más o menos a los empleados, porque no gana plata. Muchas veces se lo hemos dicho a las cámaras empresariales, si ustedes en algunos sectores garantizan la totalidad de los puestos de trabajo que hoy tenemos, no hay problema en firmar cero crecimiento. Son sectores con muchas dificultades. Cero crecimiento, ahora, no cero aumento. No cero aumento, cero crecimiento. Mantenimiento del salario. ¿Puede enfrentar el agro aumentos o hay sectores que lo pueden enfrentar? Hay que estudiar sector por sector. Sí. Pero parto de la base de lo mismo. Cuando usted está hablando de salarios entre 17 y 17.400, entre 18 y 18.400, sí, ninguna empresa agropecuaria va a dejar de existir por ese incremento o se va a favorecer por ese incremento. Tengámoslo claro, ninguna. Una discusión que se viene dando, bueno, desde que uno tiene memoria, ¿no? Donde es verdad, ¿cómo podés vivir con 18.000 pesos por mes? Imposible. Sí, imposible, pero lo hacen la mayor parte de los uruguayos, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, ese es el tema. Pero por otro lado, los empresarios dicen, pero yo no puedo pagar más, porque los números no cierran, y de hecho ya vamos a hablar de la cantidad de empresas que están bajando la cortina, ¿no? Y gente que no puede afrontar un aumento salarial porque el principal socio, que es el Estado, los mata con los impuestos. ¿Dónde está la cosa? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero en definitiva, más allá de las opiniones, hay hechos tangibles. O sea, esos puestos de trabajo, 55.000, decía Muncho, que se han perdido en los últimos 4 años, son más que elocuentes. Fíjese este mensaje. Dice, buenas noches, soy de Salto. No tienen idea la pobreza y desesperanza que se está viviendo acá. Vos estuviste hace poco en Salto también, ¿no? A mí me impresionó muchísimo cómo había crecido la cantidad de asentamientos, en particular. Me acuerdo que me comentaste eso cuando llegaste de allá, ¿no? Cuando fuimos. Bueno, dice, la cantidad de personas que fueron enviadas a seguro de paro por frigoríficos, supermercados, empresas citrícolas, etcétera. Sí. Miles de familias desesperadas porque no saben qué les depara el futuro. Desde hace unos meses se volvió a ver a familias enteras comiendo de la basura. Es increíble lo que está sucediendo. No hay trabajo ni futuro acá en Salto. ¿Dónde va a ir a parar mi país, por Dios? Y profundicemos un poco en estas cifras de empleo, ¿no? Y veamos los números oficiales, con una gráfica que es más que elocuente. Esta es la caída de empleo. Los números oficiales del Instituto Nacional de Estadística señalan a julio que la tasa de empleo es de 56,5%. Eso significa una caída de 4 puntos del pico de empleo que estaba en 60,9. Esto acá se ve como cayeron 55.000 puestos de trabajo desde 2014 hasta la situación actual en 2018. Sí, es una destrucción importantísima, ¿no?, de puestos de trabajo. La mayoría están en industria, agro, construcción y comercio, en ese orden. Y hablando de construcción, vamos a ver otra gráfica que es más significativa. A ver, fijémonos qué está pasando ahí, porque es un sector muy sensible, porque además atiende a la población de menores ingresos, ¿no?, y con menos estudios. En 2011, que fue el pico de la construcción, había 72.000 aportantes registrados en el BPS, ¿no? En la actualidad hay 43.000 aportantes. Más que construcción, te diría que un derrumbe acá, claramente, ¿no? 29.000 empleos menos. Hay que hacer notar que en esta caída incide que hubo una inversión en infraestructura mucho menor de la que preveía el gobierno al comienzo. No sé si se acuerdan de la conferencia de prensa con bombos y platillos. Hablaban de
no sé cuántos miles de millones de dólares que al final no fueron posibles, en gran medida por el fracaso de los proyectos de participación público-privado. Bueno, ese número que vos decías, la previsión era 11.000 millones de dólares en inversión entre público y privado al final del quinquenio, y lo que se va a llegar, la previsión es algo más de la mitad. Una de las tantas proyecciones del gobierno que pecaron de excesivo optimismo, ¿no? Por decirlo menos. Esto lo vamos a ver después. Gracias, Bicho. Seguimos con el informe, pero ahora me voy con Fernanda, porque hablando de este deterioro de la situación económica, quienes están preocupados son los de la Liga de Defensa Comercial, ¿verdad? Sí, así es. Según lo dijo el gerente del IDECO a El País en julio, desde 2002 que no se presentaban tantas empresas a concursos de acreedores. O sea, desde la época de la peor crisis de la historia, desde el 2002, no se verificaba esta cantidad de empresas que están yendo a concordato. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Bueno, en 2018, hasta fines de agosto, estamos hablando de 64 empresas que fueron a concurso. Estamos hablando en este año, entonces, Sí, ¿no? y la mayoría de ellas agropecuarias y del interior del país. Uno dice 64 y eso es mucho. Sí, bueno, es mucho porque, como decíamos, desde la crisis que no habían tantas, el año con mayor cantidad de concursos fue 2017 y segundo 2018. Bueno, en 19 meses, o sea, en estos 2 años, 176 empresas fueron a concurso. ¿Qué te parece? Hay que recordar algo, ¿no? La ley de proceso concursal del año 2008 incluye a cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia, ¿no? O sea, que no pueda afrontar sus deudas con los acreedores que tenga. Y el concurso lo que busca es una salida consensuada, a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro, o sea, se reúne a todos los acreedores de una empresa y dicen, bueno, vamos a ver. Capaz que no te puedo pagar todo lo que te debo, capaz que no te lo puedo pagar cuando te lo tenía que pagar, pero bueno, arreglemos algo porque es eso, no te puedo pagar nada. Y también se busca bueno, el convenio ese para que también se pueda vender la empresa cuando todavía está operativa y que no se tenga que deshacer por partes y ya sea la nada misma. Y se negocia con una quita, ¿no? Dice, bueno, no te puedo pagar todo, cuanto menos. Ahora, algunas de las empresas más importantes que solicitaron ir a concurso estos meses fueron Motociclo, ¿no? Pili, por ejemplo, ¿no? Que ahora las últimas noticias hablaban de que va a la liquidación. La empresa láctea tenía una deuda de 42 millones de dólares. Motociclo le debía a los bancos 37,4 millones de dólares. Sí, bueno, y todo esto que hizo mucho ruido va en línea con la percepción de la gente sobre la situación económica. Santo y Seña accedió a un informe que compró el gobierno a equipos consultores que le decía cosas interesantes. Por ejemplo, bueno, la primera preocupación de los uruguayos, como hemos visto en otros informes, es la inseguridad, pero la segunda enseguida es el desempleo. Y la tercera, la situación económica. O sea, el desempleo y la situación económica es algo que preocupa muchísimo. Fíjate, 17 más 9, ¿no? Y 16% dijo que es la segunda cosa que más le preocupa, el desempleo. El desempleo, claro. Ahora, ¿cómo está la percepción de la gente? Yo estaba viendo algunos de los mensajes, ¿no? Dicen, pero Astori, ¿en qué país vive? Lo que dice Astori es verdad. Claro, también es lo que más le conviene. El PBI, si vos mirás el número del Producto Bruto Interno, sigue creciendo. Pero recién veíamos la explicación y todas las relativizaciones que eso admite. Es un número macro, ¿no? Pero cuando vos vas por sectores, vos ves que muchos se están retrayendo y otros están estancados, ¿no? Y por eso es que se da esa pérdida de puestos de trabajo. Ahora, la gente, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que ve? Hay una encuesta, ¿no? Sí, también de este mismo informe que tiene el gobierno, el 55% de los consultados dijeron que la situación la perciben como mala o muy mala. Más de la mitad de los uruguayos. El 31% ni buena ni mala y solo un 14% dice que es buena o muy buena la situación. Bien, y también hay que destacar que la gente que ve negativamente la economía está en alza. Claro. Cada vez son más esos, ¿no? Al revés de los que piensan que es buena, que cada vez son menos. Bueno, eso tiene que ver con las expectativas. Y vamos a ver ahora qué es lo que espera la gente para el futuro, ¿no? Para los tiempos que vienen. ¿Cómo piensan los uruguayos que va a evolucionar esta situación? Claro, acá la pregunta es distinta porque no es como está ahora, como piensan que va a ser después. Y bueno, el 37%
es también pesimista, cree que va a estar peor o mucho peor. El 39% piensa que va a seguir igual. Y un 16%, es un poquito más optimista que antes, cree que va a ser mejor o mucho mejor. También se mantiene acá que los pesimistas están creciendo, son cada vez más, y los que piensan que todo va a mejorar son cada vez menos. Es importante eso, ¿no? Porque un 37% cree que va a ser peor que lo que estamos ahora, ¿no? Y hay un 39% que dice que vamos a seguir igual. O sea, igual que ahora no es nada auspicioso, ¿no? Por eso la conclusión es bastante negativa. Y hablando de la percepción de la gente, vamos con algunos de los mensajes que han llegado en ese sentido, Bicho. Sí, tenemos un mensaje de Ivana que dice: no solo no hay trabajo en Paysandú, sino que tenemos un genial centro comercial que estaban tan felices el año pasado cuando nuestra ciudad estaba repleta de argentinos que se llevaban de todo, hasta electrodomésticos. Y ahora se les terminó la alegría y como ahora nos sirve a nosotros comprar del otro lado, se les ocurre que solo podemos cruzar 5 kilos de comestible. Son una basura. Y acá nos siguen fajando con los precios de todo y un sueldo empobrecido. Así estamos en Paysandú. Es lamentable. Sí, bueno, recién leímos un mensaje de Salto, ahora otro de Paysandú. Por supuesto que esto se extiende a todo el territorio nacional. Y precisamente ahora vamos a seguir escuchando a los trabajadores, a los empresarios, y para que nos cuenten cómo viven esta realidad. Por supuesto también el análisis de estos reconocidos economistas acerca de qué cabe esperar en el futuro próximo con este estado de alerta en el que estamos, porque todo se sabe. Vivimos momentos en que la economía se enfría con una fuerte incidencia de factores externos. Un dólar más fuerte en todo el mundo, las devaluaciones de Argentina y Brasil y la caída de los precios internacionales de los commodities. Una carga impositiva que es elevada. En algún momento el ministro de Economía dijo que estábamos a un nivel de presión impositiva ya en el límite. No queremos aumentar la carga tributaria de los uruguayos. Ya ha llegado a un límite que no corresponde sobrepasar. Más tarde dijo que era razonable. La carga tributaria que tiene la población uruguaya es una carga razonable. Pero bueno, digamos que está en el límite de lo razonable, por juntar las dos declaraciones. Y hoy los costos del Estado son fuertes. En tarifas, en impuestos. El Estado es el principal socio que nosotros tenemos en las empresas. El Estado es el principal socio que nosotros tenemos en las empresas. Pero ese costo no es solo una queja de grandes empresarios, sino que es una carga que arrastran hasta las empresas más pequeñas de nuestro país. La inflación nos aumenta obviamente lo que es el alquiler, la luz, el teléfono, todo eso. Tener internet también tenés un costo fijo. Inversión en seguridad. Sí, también tenés que tener la alarma, tenés que tener respuestas. Somos un comercio bastante nuevo, tenemos 3 años y nosotros aumentamos la facturación alrededor de un 15%. Venimos trabajando más y la rentabilidad bajó. Y uno siente que en realidad no se cuida a las pymes. Tenés un montón de gastos y eso, y nadie vela porque las pymes resulten y le demos trabajo a la gente. Paola es dueña de 2 de las 3 sucursales de la tradicional librería Pocho y resolvió cerrar una de ellas. Es que las ventas vienen en caída, pero los gastos van en aumento y a eso se le han sumado nuevos costos en los últimos tiempos. Nosotros pagamos pila de cosas, desde una persona que viene a retirarnos los residuos. Le pago a la gente del programa que nos hace la facturación electrónica, y aparte de eso también le pagamos a una empresa que es el nexo entre nuestra facturación y la de GEI. Uno de los que sufrió la mala experiencia de intentar sacar adelante un comercio y fracasar en el intento fue Paul, quien en 2015 instaló aquí en el Gent un local de artesanías, pero después de un comienzo venturoso, todo se derrumbó. 2016 pasó bastante bien, el tema fue 2017 y arrancamos mal. Hubo una diferencia capaz que de un 35-40%. El tema es que no facturás, y cuando vos no facturás y se entran a acumular las boletas de proveedores, de alquileres, yo el tema de los impuestos más o menos siempre lo tenía ahí, porque si no después con el tema de las multas y eso sí. Había 2 cosas que había que pagar. Los sueldos primero, eso era sagrado del trabajador, porque necesita ese dinero para vivir. Eso era lo primero que cobraba, siempre.
Después el Estado, obviamente, porque si no después con los recargos y todo eso te ejecutaba. Bueno, después los proveedores y después el alquiler. Yo lo separaba así. Muchas veces no llevaba a cubrir todos los proveedores y el alquiler quedaba para atrás. En realidad la gente piensa que tener una empresa es nadar en plata y no es así. Todo eso te hace replantearte si en realidad querés seguirla peleándola acá. Y la perspectiva en realidad no es que esto vaya a cambiar para mejor. Cerré en abril y perdí 15.000 del derecho de ingreso, $15.000, y financié 450.000 pesos de alquileres en 5 años. Antes de cerrar su negocio, Paul había visto como otras tiendas más grandes en el mismo centro comercial habían bajado cortina. En diciembre había una zapatería y cerró en diciembre, no sé, creo que fue el 10 de diciembre, una cosa así, cuando en teoría venía la mejor fecha de facturación, pero en enero cerró una tienda grande de ropa que había, con lo cual me llamó mucho la atención, y a las 2 semanas voy caminando y había cerrado otra tienda de indumentaria deportiva. Por otra parte, la bancarización se ha vuelto un gran problema para aquellos comerciantes que no tienen espalda financiera. ¿Con la bancarización estás perdiendo plata? Y yo pienso que sí. Cada vez la gente usa más plástico y se usan los pagos. Y esos pagos hacen de que tú recibas un cheque o varios cheques de la financiera con plazos. Por ejemplo, si hoy venís vos a comprar algo a la peluquería, venís y te haces varios servicios en la peluquería. Hoy estamos en septiembre y pagás por ejemplo, 6 pagos y lo cobrás dentro de 90 días. Yo recibo un cheque de 90 días y tengo que salir a pagar BPS, DGI, sueldos, alquiler, todos mis costos o mis gastos son dentro del mes. Y yo tengo que salir a descontar esos cheques. Y ese costo ahí se está comiendo la poca utilidad que tiene un comercio en Uruguay. Puede llegar a incidir de repente en un 7 o un 8%. Hay otra opción que vos podés hacer, que por ejemplo vos tenés Visa o Boca, por decirte, y yo vendo hoy con la tarjeta Visa y 6 pagos, ¿tá? Y en vez de depositarse a los 90 días, te lo depositan en 48 horas la plata. Pero, ¿cuál es el secreto? Te comen un 7% más de comisión. Actualmente el 50% o más de la venta se realiza con tarjeta de crédito o débito. Lo que me parece que ponerle en la espalda del comerciante, que te jineteen la planta 90 días, es tremendo. Que muchas veces la gente piensa que las tarjetas de débito es automáticamente que se te acredita al comerciante y eso no es así. En realidad pasa por un banco, que ese banco te cobra una comisión por el servicio y a los 2-3 días recién te depositan el dinero. Y los aranceles se ha venido trabajando mucho en esto, hemos tenido algunas respuestas, se están reduciendo, entendemos que todavía hay mucho para trabajar porque es un costo que el comerciante tiene que hacerse cargo y entendemos que en el caso del débito es un dinero que una vez que la transacción se realizó es un dinero que ya debería estar en la cuenta del comercio. Llega un momento en que en realidad estás trabajando para pelearla al día a día. ¿Qué pasaría si vos trasladaras a precio esos gastos nuevos? Puedes quedar fuera de mercado, puedes perder clientes, puedes quedar muy caro. Pero así como a pequeños comerciantes se les hace cuesta arriba afrontar los costos del Estado, en el medio agropecuario, uno de los principales motores de la economía, ser un pequeño productor es una odisea. El sector lácteo es uno de los más golpeados por la situación económica que atraviesa el país y cada vez cierran más tambos. Llegamos hasta la zona de Cerro Colorado, en el departamento de Flores, para conocer a Anita González, una productora que vive tapada de deudas y con muy bajos ingresos. Anita trabaja con unas 35 vacas y Conaprole le paga 9 pesos con 30 el litro, un precio que ha permanecido estable en los últimos 3 años y que incluso en agosto bajó 25 centésimos. Eso significa que en promedio percibe unos 30.000 pesos por mes. De esos 30.000 pesos, lo primero que tenés que comer, la luz. ¿La luz del tamo incluso? Sí, toda la luz. ¿Cuánto te viene por mes de luz? Unos 5.000 pesos más o menos. Plantar, tengo que contratar gente que ¿Y lo pagás de esos 30.000 pesos? Sí, claro. Y además pagar BPS y DGI también. Ay, sí. Y aporto para mi salud también, digo. Porque también. El FONAS. El costo país creció. Comer es carísimo. ¿Conaprole te ayuda?
Y en determinados momentos sí, a veces conseguís préstamos blandos en el Banco República, pero después tenés que pagarlas, ¿no? Digo, siempre estás debiendo, el productor lechero vive endeudado. El mejor ayuda sería que la leche tuviera un mejor precio, ¿no? Y vos lo que producís hace 3 años que está igual y lo que para vivir como mínimo te sube, ¿cómo no te va a doler cuando todo sube que te dicen que te baja la leche ahora? Bajan el precio de la leche. Al productor. Al productor, en el comercio subió. Subió, sí. Con esa realidad y sus 30.000 pesos por mes, Ana vive con dolor el conflicto del sindicato de trabajadores de Conaprole que ganan casi 54.000 pesos por mes. Si uno lo mira fríamente, te duele, te da rabia. Uno entiende que está bien, que ganen, que tengan su trabajo en buenas condiciones, todos los derechos que el trabajador tenga, buenísimo. Pero digo, a veces capaz que no son conscientes de la otra parte del sector. Digo, estaría bueno que, viéndola desde mi punto de vista, que tuvieran la camiseta puesta. Digo, que somos todos Conaprole, no es el sindicato por un lado, el tambero come bosta, como dicen, canario come bosta por otro lado. Digo, somos todos, es un conjunto, es una cooperativa y me parece que eso es lo que está fallando. Está toda la cadena láctea absoluta y totalmente devastada, destrozada por problemas estructurales, agregándole la sinrazón de los sindicatos. Entre la Federación Láctea y la Cámara Empresarial del sector lácteo hay un acuerdo total sobre el convenio. Total. La única distancia que hay entre el uno y el otro es qué cláusula de paz contiene el convenio. No hay una discusión de montos salariales. Pienso yo que si yo no ordeño vaca, ellos no van a tener trabajo, ¿me entendés? Entonces veo que ellos no me defienden a mí tampoco. Yo parto de la base de que el tambero es compañero mío. Mejorar las condiciones de él debe estar en el ADN del movimiento sindical. No solo los tambos están en problemas. Todo el sector agropecuario atraviesa una situación crítica desde hace unos 3 años, en particular por la caída del precio de la soja y por el atraso cambiario. Pero además, la última sequía de principios de año marcó un desmoronamiento, según denuncian desde el movimiento Un Solo Uruguay. ¿Cuánto se perdió por la sequía? $1.000 millones es nuestra estimación. ¿Es la soja solo o en toda la cadena agropecuaria? Con todo. Hay gente muy comprometida que no puede acceder a créditos para afrontar nuevamente el desafío de lo que sería un cultivo de verano nuevamente. Hoy sembrar soja no daría ganancia. ¿Dónde se refleja eso? La generación directa de empleo por teras adentro, pero también se refleja en lo que es el circulante de los pueblos, en donde el comerciante que tiene una tienda, las estaciones de servicio, bueno, seguimos para adelante, hoy ven $1.000 millones que antes circulaban entre ellos que no existen. Y de muchos productores que tienen un crédito tomado por proveedores. El proveedor realmente está en una situación bastante compleja frente al banco. Yo creo que hoy estamos en la antesala del corte de la cadena de pagos, porque en el sector agropecuario antes de la sequía no había plata, habían cheques y ahora esos cheques están rebotando. Yo he escuchado muchos anuncios apocalípticos en estos últimos años. Yo te diría de que la cadena pago ya se cortó. Yo creo en realidad que hay una parte de la sociedad uruguaya que no tiene problema en llevar hasta las últimas consecuencias con tal de conseguir el objetivo realmente de que la fuerza política que hoy está en el gobierno salga del gobierno. Hay sectores que pueden fomentar, hubieron el corte de la cadena de pago. Hubieron corte, es posible que se originen eso. En un momento plantearon y estuvieron fogoneando desde mensaje de texto diciendo en realidad que iba a haber una cuestión de envíos masivos al seguro de paro y de esa manera en realidad generar una situación de quiebre estructural del BPS porque no iba a tener forma de sostener eso. ¿Vos crees posible que genere un corte de cadena de pagos para generar una desestabilización? Yo creo que hay sectores de la población uruguaya que son capaces de hacerlo. Sí. Es un dicho muy desafortunado realmente. No creo que haya empresa que busque lograr ese objetivo perdiendo, te podría decir, pero millones de dólares, ¿no? Si bien a Un Solo Uruguay se lo vincula con la oposición, su fundador, Federico Holzman, asegura que no es un movimiento partidario. Claramente somos un movimiento político, pero no político partidario. Para el gobierno no la ve esa distinción. Cuando le gritaron a Tabaré Vázquez, nos vemos en las urnas. ¡Vamos en las urnas! Da lástima, señor presidente. Da lástima, señor presidente.
nos vemos en las urnas. Da lástima, señor presidente. Esto es un movimiento político. Nos vemos en las urnas. ¿Y por qué dice que nos vemos en las urnas? Muy bien que no. ¿Por qué dijeron? Este es el sentimiento de la gente que no puede laburar, presidente. ¿Por qué? Mientras la clase política del país agranda y son unos pocos, nosotros nos estamos fundiendo. Acá todos somos republicanos y demócratas. Sí, señor. Eso es importante. Seguridad. Ahora, cuando me dicen nos vemos en las urnas, eso es político partidario. Porque los vamos a sacar, manga de inepto. Bueno, eso fue un desafortunado, sí. ¿Fue desafortunado eso? Sí, yo creo que no, por el contrario. ¿La solución de todos estas es en las urnas? Ojalá que no, ojalá que el gobierno se sensibilice realmente. De todas formas, tanto la oposición como el nuevo movimiento de productores critican al gobierno por la dura realidad que enfrenta el sector. Hoy los números son elocuentes, ¿sí? El 70% de los productores uruguayos no tiene acceso a una canasta familiar de ingresos. 70% de los productores uruguayos no tiene acceso a una canasta familiar de ingresos. Sí, básicamente los costos de producción nos tienen totalmente sofocados. Las tarifas de los combustibles, que es una de los principales costos nuestros. Hay un prejuicio para con el productor uruguayo, ¿sí? Que lo que determinó es que ese productor uruguayo familiar haya decidido vender el campo y vendérselo a un extranjero latifundista. El Frente Amplio, ¿sí? Como nunca en este país, ha sido el generador de la mayor cantidad de latifundios y extranjerización de la tierra. Pero la problemática del sector agropecuario se extiende a toda la economía, con la dificultad de que Uruguay tiene un déficit fiscal de 2.400 millones de dólares anuales, 1.000 millones por encima de lo que sería razonable, y la deuda contraída para financiar ese déficit ha crecido muchísimo. En los últimos 4 años y medio la deuda subió en 10 puntos del producto. El problema es que de mantenerse va a llegar un día en que, aunque al Ministerio de Economía no le guste, porque lo que los analistas estamos diciendo, correrá riesgo el grado de inversión. Correrá riesgo el grado de inversión. El jueves 23 de agosto, Azucena Arbeleche brindó un reportaje al semanario Búsqueda y advirtió que el elevado déficit fiscal y la posible pérdida del grado de inversión serían parte de la herencia que reciba la próxima administración. Y esa es una información, una afirmación, en el mejor de los casos, irresponsable. Sí creo que irresponsable es haberle negado a los uruguayos la situación fiscal que teníamos y tener hoy un déficit fiscal de 4% del producto. Irresponsable es haber dicho que no había más impuestos, que no se iban a subir los impuestos y haber tenido un ajuste fiscal a través de tarifas públicas y luego a través de impuestos directamente. Y que corra riesgo el grado de inversión no es algo ajeno al que nos está mirando por televisión. A ver, ¿qué nos impacta? Y bueno, veamos por ejemplo qué pasa hoy en Argentina con la crisis que tienen. La tasa de interés 60%. Si la tasa del Banco Central es 60%, una pyme, ¿a cuánto se endeuda o pide un crédito de sobregiro? O el señor con su tarjeta de crédito, ¿cuál es la tasa de interés que cobra si no paga toda la cuota, el 100% del adeudado el mes que viene? Entonces se vuelve prohibitivo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y que yo creo que no va a ocurrir porque estamos en tiempos preelectorales. Bueno, el ajuste que todos los economistas profesionales estamos reclamando. El ajuste que todos los economistas profesionales estamos reclamando. El ministro de Economía podría decir, mire, ¿sabe una cosa? La rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento, pongo marcha atrás. Los aumentos presupuestales que se establecieron con supuestos optimistas, que hoy quedan como optimistas, aunque en ese momento él podría pensar que no, bueno, miren, quedan sin efecto. Y encima vamos a hacer tal recorte y vamos a cumplir el objetivo de una meta fiscal el año que viene. Y no va a pasar eso. Pero si no, lo que va a pasar es muy claro, vamos a tener otro tarifazo en enero. Pero el PIT-CNT tiene otras ideas. Su presidente cree que hay margen para más impuestos a quienes tengan más renta y patrimonio. El Uruguay tiene una discusión sana para dar. Que nosotros también el gobierno dice que no da para más impuestos y para cambiar. Pero dijo eso, pero a mí me tocaron, ¿no? A vos te tocaron. Con el IRPF dijo, ni un impuesto más, pero el IRPF llamado Ley de Consolidación Fiscal, para nosotros ajuste fiscal. ¿Se movió el IRPF? ¿Se movieron las deducciones, sí o no? Y eso que se logró hacer para el sector de los trabajadores con salarios más altos, ¿por qué no se puede hacer para las rentas más altas? ¿Por qué no se puede hacer para el que acumuló más patrimonio? Alguien tiene que salir y explicarlo.
Capaz que nuestra propuesta no es la mejor y nos dicen, miren, tenemos esta otra propuesta. Pero vos estás planteando en este momento aumentos tributarios Sí, en algún sector. Claro. Un activo como la tierra no puede tener impuestos fijos. Si a mí me decís, vamos a incrementar el IRAE a todas las empresas agropecuarias, 5 puntos más o 10 puntos más, yo no tengo problema. En años buenos, no hay gente de campo que no quiera aportar como ha aportado desde que este país es país. Un próximo gobierno, cuando inicie, ¿va a estar obligado a un ajuste fiscal? Y yo creo que sí. El momento de hacer las correcciones es al inicio de un gobierno, que es cuando tiene la luna de miel, como se suele decir. A prepararse, señores, entonces, porque no sería raro que viniera otro ajuste fiscal, que nos aumentaran los impuestos. ¿De qué otra forma? Ahora, no me deja de llamar la atención, ¿no? Porque la variable es, bueno, más impuestos a la población, más impuestos a las empresas. ¿Por qué no bajamos el peso de este Estado gigantesco, paquidérmico, que hace que tengamos que pagar tanto impuestos? Bueno, los países que mayor carga tributaria tenemos. Sí, ¿no? además con una respuesta, con unos servicios y con una... Servicios que además, claro, si me dijera, tenés servicios de primer mundo. De Finlandia, escandinavo. Pero mirá lo que es la educación, mirá lo que es la seguridad, mirá lo que es la salud. No, pero esa es nuestra realidad. Y yo creo que acá es importante cobrar conciencia de que, porque todo se politiza, más en año preelectoral. Yo estaba viendo los mensajes, porque ustedes contra el gobierno. A ver, la situación económica afecta a los uruguayos, sean frente amplistas, Colorado, Blanco, de Novi, que Partido Independiente. Chau, no hace distingos. Entonces, hay que analizar las cosas como son. Estamos haciendo periodismo y mostrando la realidad. Dentro de esa realidad también es justo decir que hay factores que son exógenos, que son externos, de los que el gobierno no tiene culpa. Yo qué sé, el precio de la soja. Y bueno, ¿qué culpa tiene Astori de eso? Nada, ¿ok? Lo que pase con la Fed en Estados Unidos, la tasa de interés, los capitales, tampoco. Pero hay responsabilidades propias. Por ejemplo, el aumento sideral del gasto público que ha habido en los gobiernos de Frente Amplio. La cantidad de funcionarios públicos que se ha venido incrementando año tras año. Entonces, ¿cómo bancás todo eso? Y bueno, tenés que exprimir a la gente. Pero la gente tiene límites, lo reconoce Astori, no podemos cobrar más impuestos. Y sin embargo, violaron la promesa electoral de campaña pasada y aumentaron los impuestos. Pero aumentando los impuestos, aún así, tenemos un rojo en las cuentas públicas que es cada vez más grande. Por lo tanto, nos tenemos que endeudar cada vez más para poder pagar ese gasto altísimo y seguimos en este círculo vicioso. Sí, y vamos a repasar algunos números, porque primero, cabe recordar que Vázquez heredó un déficit fiscal muy importante de Mujica, que no se hablaba, por supuesto, en campaña y cuando se prometía no aumentar impuestos. Pero Vázquez recibió un déficit fiscal de 3,5% del producto. Eso es un déficit ya importante. Y él se propuso bajarlo a lo largo del quinquenio, bajarlo un punto al final del mandato, llevarlo a 2,5%. Eso de forma gradual. Quiere decir que ahora que estamos casi faltando 2 años para que termine, un poco menos, debería estar por debajo del 3,5, más cerca del 2,5, por lo menos por el 3. Pero... ¿Y en cuánto está hoy el déficit fiscal? Hoy está casi en 4 puntos, en 3,9. Lo que decíamos, ¿no? Y eso que hubo aumentos impositivos contra aquella promesa electoral, los hubo en el 2016, en el 2017, ajustes tarifarios que, en definitiva, ya sabemos que el aumento de tarifa, cuando la UTE te aumenta más de lo que debe, porque en realidad sus costos explican este aumento, pero a vos te aumentan esto, es porque en realidad te están cobrando ese plus para que vaya a rentas generales, a la caja del Estado, por el otro muerto que hay que levantar. Llamale ANCAP, los 800 millones de dólares. Sendic, hoy se agregaron 7 palos más que tiene que pagar ANCAP por el juicio con Exor, ¿no? Que perdimos. Son cientos de millones de dólares que le transfiere, por ejemplo, la UTE, claro, que lo ponías como ejemplo, por año a rentas generales. Bueno, el gobierno reconoció, cuando llegó a 4 puntos, dijo, no vamos a poder llevarlo a 2,5 el déficit fiscal. Al cierre, para el año que viene va a ser de 2,9. Igual estamos lejos, estamos a un punto todavía. Estamos en 3,9. Estamos en 3,9 y promete 2,9. Y ese también sobre una base muy optimista, de un crecimiento de la economía en Uruguay de 2,5% para este año, que anda por eso, pero se está retrayendo, y para el año que viene mejor, de 3,3%. O sea, crecería la economía más el año que viene que este año. Bueno. Con todas estas imágenes que vemos que en realidad son
de retracción y además... Pero dime, cuando vos hablás con los economistas que vos hablaste, te dicen que para el año que viene, muy lejos de crecer, un 2 con algo %, con suerte la economía uruguaya crecerá 1 y algo. Lo mismo para este año. O sea, y este round se dio en el Parlamento hace 2 días, en la discusión por la rendición de cuentas, porque la oposición toda, pero cuando digo todas son blancos, colorados, también el Partido Independiente, ¿no? Que no es de derecha, decían, pero los supuestos de los que parte el ministro de Economía no son reales. O sea, él dice, el gasto de $100 y pico millones de dólares que estamos aprobando en esta rendición está financiado porque el país va a crecer tanto. Y todo el mundo dice, no, ¿de dónde sacás que el país va a crecer tanto? No va a crecer eso, y mucho menos con lo que está pasando en Argentina. Sí. Porque vos a Argentina le vendés productos, pero además, quizás lo más importante, es el servicio turístico. Esa es una exportación. ¿Ah? Claro. Los argentinos que vienen acá y que van a venir mucho menos, porque con esta devaluación quedamos carísimos para ellos. Y va a afectar necesariamente la economía uruguaya. No, y afecta el dólar, crece el dólar en Uruguay y eso retrae el consumo interno, la gente no sale a gastar porque el dólar, el consumo interno a veces sostiene la economía, eso no está pasando. Entonces estamos en una situación que, como vos decías, no hay imágenes realistas. Se gasta de más, eso está claro, ¿no? Se crece menos de lo esperado, el agujero es más grande, ese déficit fiscal, ¿no? Y nos endeudamos más, ¿no? Para peor con esta Argentina que se tambalea, que nos compromete. Vamos a hablar de un motor de la economía que es vital para Uruguay, como sabemos, y que es lo agropecuario. Sí, ¿no? Como veíamos, es uno de los sectores más golpeados. $1.000 millones perdió el agro por producto de la sequía, de la caída de los precios internacionales. Bueno, ocurre que en agosto, dentro de esta puja salarial, las 5 principales gremiales agropecuarias, que son la ARU, la Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las cooperativas federadas y la Asociación de Cultivadores de Arroz, esas son las 5 más grandes, se retiraron de los consejos de salario. Por una cuestión puntual, porque de la ronda que habían negociado en 2016, al final de esa ronda el gobierno entendía que correspondía a un correctivo por inflación de 2%, los productores dicen que no, se enojaron y se retiraron, sumado a eso el conflicto que hay en Conaprole. Bueno, anunciaron ahora, en este momento, que las gremiales no van a regresar al Consejo de Salario, no van a volver a sentarse a negociar con los trabajadores y con el gobierno. Y bueno, y los trabajadores, los sindicatos, por su parte, opinan que en realidad lo que no quieren es negociar, no es una calentura de ese correctivo de 2%, sino es que no quieren negociar, no quieren sentarse a conversar. También otro de esos mitos que yo creo que hay que desterrar, ¿no? Eso de que si sos productor agropecuario sos un terrateniente millonario, ¿no? Y bueno, vos hablabas con una tambera, 30.000 pesos por mes. Es una trabajadora que se levanta todos los días y mañana... Bueno, pero aún así, hay otros que pueden tener cientos o miles de hectáreas. Sí, hay algunos que tienen mucho, pero... Sí, pero que tengan mucho no quiere decir que la estén haciendo, ¿no? Puede estar, y de hecho hay muchos que están con el agua al cuello, ¿no? Bueno, en el arroz, hablando de agua, que es un cultivo, el arroz es un problema, se planteaba, se cultiva, pero no da ganancias por los altos costos energéticos, sobre todo, que tiene el arroz. Entonces, plantar arroz no da ganancias. Una vez más volvemos al costo del Estado.